Buenas tardes. Señor Carlos Mesía Ramírez, quien nos honra con su presencia, muchas gracias por estar con nosotros. Señores directores, general, coronel presentes aquí, funcionarios encargados de dirigir las oficinas y unidades del despacho presidencial, señoras y señores. Por encargo del secretario general, quien ha tenido un inconveniente de última hora, me ha encargado que me dirija a ustedes para darles la más cordial bienvenida a acciones con el objeto de promover la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para ello, se conformó la comisión reorganizadora del despacho presidencial, la cual propuso la creación de la Oficina de Integridad Institucional. Esta actividad, hasta ese entonces, venía desarrollándola la Oficina de Recursos Humanos. Mediante resolución 46 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, en donde se creó la Oficina de Integridad, una oficina que depende de la más alta autoridad administrativa del Despacho Presidencial. En marzo de este año, mediante resolución 33, se aprobó el Programa de Integridad del Despacho Presidencial 2025, un instrumento que responde al mandato expreso de nuestra Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Con ello, el Despacho Presidencial reafirma su compromiso con la transparencia, la ética pública y el buen gobierno, avanzando en la implementación del modelo de integridad, el cual constituye el estándar peruano para prevenir y enfrentar la corrupción. El tema que nos convoca hoy, riesgos de corrupción inherentes a los cargos de funcionarios y o servidores civiles de la entidad. Es de suma trascendencia esta capacitación. Forma parte de las acciones estratégicas contempladas en el componente 6, comunicación y capacitación del programa de integridad, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de quienes lideran, gestionan y acompañan los procesos dentro de nuestra institución. Esta actividad está dirigida especialmente a los jefes, ejecutivos y coordinadores, quienes desempeñan un rol crucial en la gestión diaria del despacho presidencial. No solo se busca sensibilizarnos sobre los riesgos inherentes de la función pública, sino también dotarnos de herramientas concretas para enfrentarlos con responsabilidad ética y compromiso, porque la integridad no es un complemento abstracto, sino una práctica diaria, una decisión constante que determina la calidad de nuestro servicio al país. Les doy la bienvenida a esta capacitación y una vez más, señor Mesía. Obtuvo el grado académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la tesis La idea de Constitución en el Perú del siglo XIX. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor en San Marcos. Es docente universitario, profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Constitucional del Perú y Derecho Procesal Constitucional en las escuelas de posgrado de la Universidad San Agustín de Arequipa, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Federico Villareal, la Universidad Los Ángeles de Chimbote y de la Universidad Andina Simón Bolívar. También ha sido profesor de las mismas asignaturas en los estudios de pregrado de estas universidades. Dentro de su producción intelectual está La Constitución al alcance de los niños, Ministerio de Justicia, que lo sacó con el Ministerio de Justicia. Mis decisiones básicas y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. El proceso de habeas corpus desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido vicepresidente, procurador del Congreso de la República, agente alterno del Estado peruano ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En el caso 11.830,
trabajadores cesados del Congreso de la República. También es miembro de la Comisión de la Biblioteca Constitucional Peruana, nombrado por el Ministerio de Justicia. Es asesor de la Comisión Constitución del Congreso de la República, creada para elaboración de la reforma constitucional, entre otros labores más. Los dejo con el doctor Carlos Mesía. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, un agradecimiento a mi amigo Walter Segarra por invitarme a intercambiar palabras con ustedes y algunos puntos de vista, porque de la lectura de mi currículum se habrán dado cuenta que no soy experto en temas de materia de corrupción, ¿no? Pero puedo decir algo, sí, a partir de mi experiencia como funcionario público y de haber sido o de haber tenido el honor, el gran honor, permítanme ese mal gusto de hablar de uno mismo, ¿no? De haber tenido el alto honor de haber sido magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, ¿no? Se podría decir que hay muchos abogados que quisieran ser, pero son pocos los que llegan a ser, ¿no? Eso es lo único, creo, que puedo mostrar como capital. Pero ahí se aprenden muchas cosas. Y yo también a veces las aprendo viendo en la televisión. Quisiera empezar esta conferencia partiendo de algunas disquisiciones filosóficas, porque los griegos, sobre todo Platón, Aristóteles y Sócrates, aunque no lo crean, están muy presentes y marcan gran parte de nuestra conducta ética. Y todo empieza con Sócrates, que como ustedes saben, tuvo grandes polémicas con los intelectuales y académicos de su tiempo, sobre todo con los sofistas. Protágoras, el más eminente de ellos, era asesor de Pericles, que fue el gran gobernante de Atenas y que el forjador del gran imperio que gobernó al mundo de todo ese tiempo, ¿no? el mar Egeo. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto son y en cuanto que no son. Eso significaba un relativismo ético, ¿no? El hombre es la medida de las cosas en tanto que son y en cuanto que no son. Desde ahí, el postulado protagórico o el postulado de Protágoras se resume en la frase el hombre medida. Y Sócrates, que era más o menos su contemporáneo, pensaba que eso no era así, que no había un relativismo ético, sino que la ética y sobre todo las virtudes, entre ellas la justicia, tenía que ser un bien objetivo. Y Sócrates fue el primero en plantear un optimismo antropológico, porque siempre nos preguntamos cuando vemos los problemas de seguridad ciudadana, los homicidios, la violencia, las guerras, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno mismo se pregunta cuando ve esas cosas, ¿de qué madera estoy hecho? ¿No? Porque no cabe duda, como decía John Donne, un poeta norteamericano que es citado por Ernest Hemingway en su novela Por quién lloran las campanas, ¿no es cierto? Cuando un hombre muere, muere una parte de mí, porque yo no soy un promontorio o una isla, sino que formo parte de la humanidad. Pero también cuando el hombre comete errores, digo, ¿de qué madera estoy hecho? ¿No? Y como decía esa gran filósofa judía, Hannah Arendt, cuando descubrió todo el holocausto y los 6 millones de judíos y el desprecio de la vida, lo que pasó bajo el régimen staliniano, que murieron en las gulas y en los campos de concentración, 100 millones de hombres, ella dijo en una entrevista que lo pueden encontrar en YouTube, eso no debió pasar nunca. Podemos ir a la guerra, dijo, pero los campos de exterminio, de concentración, el horror, eso no debió pasar nunca. Y es obvio que detrás de esa frase, lo que ella quería decir, aunque yo no he sido autora de esos crímenes, me toca, no debió pasar nunca porque me mancha, en la medida en que soy parte de la especie del Homo sapiens, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué viene esto? Porque siempre entre los filósofos, sobre todo cuando se preguntan sobre la finalidad del Estado,
siempre se arranca de una concepción sobre la naturaleza del hombre. Y los filósofos se preguntan casi siempre, algunos como Hobbes, por ejemplo, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Tomado de una frase de una obra de Plauto, dramático romano. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y cuando vemos las guerras y todo lo que pasa, pensamos que quizás sea así. Pero Jesucristo, el gran hombre, que no nos falla nunca, dijo, cuando te golpean da la otra mejilla, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero eso ya lo había dicho Sócrates. Porque Sócrates, si ustedes leen la Apología de Sócrates, el primer gran libro de Platón, aunque algunos estudiosos de Platón dicen que no fue el primero, pero eso no interesa, sino lo que está dicho ahí. Sócrates es su defensa porque él es acusado de haber pervertido a los jóvenes y es acusado de impiedad, o sea, de haber blasfemado contra los dioses de Atenas. Pero no fue así, la condena fue política, porque Sócrates dijo una cosa muy importante, que cuestionaba el orden político de Atenas. ¿Qué dijo Sócrates? Y está en la Apología, entre otras cosas muy vigentes. Decía, un hombre justo no comete injusticias ni con el justo ni con el injusto. Porque el hombre que comete injusticias, aún con el hombre que es injusto, daña su alma. Entonces esta es la frase muy cristiana de ama a los demás como a ti mismo, o si te golpean pon la otra mejilla. Y entre Cristo y Sócrates hay algunos paralelismos, porque después de la muerte de Sócrates empezaron los discípulos, los cínicos, los estoicos, los epicúreos, a hablar de la buena nueva del maestro, ¿no es cierto?, que había dicho que había que poner la otra mejilla, que no hay que ser justo, no hay que ser injusto, incluso con el injusto. Pero eso que parece muy bonito y que es, digamos, ética objetiva, golpeaba el orden sobre el cual se establecía la Atenas de ese tiempo. Porque la Atenas de ese tiempo, su constitución política descansaba sobre dos fundamentos. De que los que gobernaban la ciudad, si bien es verdad, se permitía la participación democrática del populus, de los que remaban los trirremes, de los artesanos, en el fondo los cargos de poder eran ejercidos por los demos, o sea, por las tribus que integraban a la Atenas de ese tiempo. O sea, la aristocracia decidía sobre la guerra y la paz. Y además los griegos tenían la idea de que ellos eran superiores y que los imperios de la Persia, la Tracia y otros confines eran bárbaros y eran menores que ellos, eran menos que ellos. Entonces, Sócrates había dicho, cuando dice hay que ser justo incluso con el injusto, es como decir hay que ser justo también con los bárbaros. Y eso era blasfemia contra la ciudad. Entonces se inventan cargos, pero la motivación, el trasfondo es político. Y entonces Sócrates fue ajusticiado en el fondo porque pervertía el orden de la ciudad. No, griegos y bárbaros no son iguales, ¿no? En fin, ¿y por qué digo esto? Porque además Sócrates planteaba pues en alguna medida el antropologismo, el optimismo antropológico, que en la filosofía política también se conoce como el intelectualismo socrático, técnicamente, ¿no? Así como los abogados usamos algunas frases técnicas, los filósofos también. Entonces, para referirse al pensamiento socrático se habla del intelectualismo socrático. ¿En qué consiste? En que Sócrates dice, a diferencia de Maquiavelo o de Hobbes y otros autores, que el hombre es bueno por naturaleza. No como decía Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. Sócrates decía, no, el hombre es bueno. El problema es que comete injusticias por error, no por error, por desconocimiento de la verdad. A eso se llama intelectualismo socrático. O sea, el hombre es bueno, pero desconoce. Ahí se había quedado Sócrates. Y llega su discípulo Platón, que se encuentra con una ciudad, con una democracia que había ajusticiado a su gran maestro.
Platón había conocido a Sócrates a la edad de 20 años, fueron amigos hasta los 28, 29, y cuando la democracia ateniense toma cuerpo y a justicia a Sócrates, Platón se desengaña de la política y decide dedicarse a la filosofía. Y dice, ¿cómo es posible que la democracia de Pericles, ya en crisis, haya podido matar al hombre más justo y al hombre más grande de todos? Se desengaña de la política y cogiendo las tesis del maestro, los 28 diálogos platónicos están destinados a construir una utopía. La república no es otra cosa que una utopía. ¿Para qué sirve el Estado? Y él pensaba que el Estado lo que debía hacer es justo. Pero partía de una tesis antropológica y de una tesis metafísica. No se entiende el planteamiento político de Platón si no se parte de una tesis antropológica y metafísica. Ustedes dirán, este doctor aquí ha venido a hablar de la nube. Ya voy a aterrizar. Entonces, ¿cuál era el planteamiento metafísico? Ustedes lo conocen, ¿no? Para Platón hay dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo de las formas y el mundo fenoménico de las apariencias en el que estamos ahora. Entonces Platón decía, en el mundo de las formas están las cosas perfectas. Entonces el hombre, nosotros, no somos seres humanos, sino que participamos de la humanidad, que como cosa perfecta está arriba, en el topos uranos, no se sabe dónde, pero que existe. No es un concepto lógico para Platón, no es un concepto que nace de acá, sino que verdadera y realmente existe. Entonces Sócrates no es humano, Sócrates participa de la humanidad. Mientras que la humanidad, el mundo de las ideas, es perfecto, este mundo de las meras apariencias es imperfecto. Y además, la visión antropológica de Platón, que es recogida de la escuela pitagórica, es que el hombre tiene una naturaleza bifronte, es cuerpo y alma. Y el alma tiene tres partes o tres tópicos, áreas. Un área vegetativa, como las plantas, solo se alimenta, busca el sol y si puede se reproduce. Y después está el alma sensitiva, ¿no es cierto?, que es el alma de las sensaciones, la envidia, el honor, el deseo de honor, la ambición de la riqueza, los celos, el amor, ¿por qué no?, el odio, ¿no es cierto?, y bueno, y todo lo que podríamos llamar el cúmulo de las emociones, el deseo de gloria, el deseo de poder. Y después, la parte tercera, el alma racional. Entonces, Platón, su antropología, decía, la parte racional, o sea, el alma, el intelecto, la parte intelectual del hombre, debe gobernar los apetitos y la parte vegetativa. Porque el cuerpo es una cadena, es una cárcel del alma. Y para que pueda el hombre ser para que pueda participar de la humanidad, de ese concepto de justicia y de verdad que aspiraba a su maestro, porque decía que la ética no es la de Protágoras, el hombre medida, sino que hay una justicia objetiva que el hombre tiene que conocer. Solo se puede llegar y se acceder si se es filósofo, si se razona, si la parte racional del hombre impera sobre la parte vegetativa y sobre la parte sensitiva. O sea, en alguna medida, el hombre debe ser por preeminencia razón y no emoción ni deseos vegetativos como, digamos, la gula, acabar con el hambre, ¿no? Entonces, hoy día a veces hacemos dieta por estética, pero Platón pensaba, y Sócrates también, que la dieta no debe ser por estética, sino porque la cabeza tiene que gobernar el cuerpo. Y por eso es que los griegos manejaban dos frases, ¿no? Una de ellas era nada en exceso, o sea, el punto medio, la templanza. Y bueno, porque como Platón era abstracto, también decía en su academia que nadie entra aquí si no sabe geometría. Entonces,
Platón trata de seguir con la escuela de su maestro, ¿no? O sea, de descubrir, bueno, si el hombre desconoce, si el hombre no es justo porque desconoce, que es la justicia, que es la verdad, o sea, lo que los griegos llamaban la arete, la virtuosidad, que es lo que estamos hablando, creo que lo que nos trae acá es justamente la virtud, la ética, que no solo es la del padre de familia, la del amigo, la del político y también la del funcionario público, pero ya creo que he sentado una primera base platónica, griega, aristotélica, occidental, porque venimos de allá, es que la ética, la parte espiritual del hombre, el alma, que hoy día se llama mente, es razón, ¿no? Y que a la ética o a la virtuosidad se llega por medio de la razón y no por los apetitos. Primer punto. Pero el segundo punto, y aquí viene la locura de Platón, ¿no? Es que Platón pensaba, bueno, si mi maestro ha dicho que se es injusto por desconocimiento, ¿cómo se llega a la verdad que está en el mundo de las ideas, del topus uranos, el cielo, lo que quieras, ¿no? Entonces él decía por medio de la razón. Entonces que gobiernen los filósofos, porque solo ellos pueden conocer la verdad. Ahí empezaron la locura de Platón, porque él pensaba que la ciudad decía ser gobernada por lo justo, pero además Platón plantea en la República, que es toda una utopía, un isomorfismo. ¿En qué sentido? En que él pensaba, si el hombre tiene tres partes, alma, cuerpo, pero sobre todo si el alma humana tiene tres partes, razón, sensitiva y apetitiva, entonces esa correspondencia, eso se llama el isomorfismo, también debe ser trasladada a la ciudad. Entonces en la ciudad hay un alma racional, el filósofo, los gobernantes, un alma sensitiva, es la de los guardianes que cuidan de la ciudad, los militares podríamos decir hoy en día si queremos, ¿no? ¿Y por qué sensitiva? Porque tienen que ser irónicos, no irónicos, irascibles, deben ser capaces de indignarse. ¿Indignarse con qué? Con las malas acciones, con esas acciones que quieren pervertir la ciudad, que quieren ir en contra de las leyes. Pero cosa curiosa, Platón, ¿sabe lo que proponía? Que para que los guardianes de la ciudad, esa parte capaz de indignarse, ¿no? frente a la corrupción, frente al incumplimiento de las leyes, esa parte de la ciudad que hay que indignarse incluso contra Sócrates, ¿no es cierto?, que ha pervertido o que quiere pervertir el orden de la ciudad. Entonces los guardianes cuidan de la polis. Y por último, la tercera parte, el alma vegetativa, que estaba compuesta por los trabajadores, los carpinteros, los artesanos, los que reman. Pero cosa curiosa, Platón buscaba la justicia, solo que partía de la siguiente idea. Decía, Sócrates ha planteado la idea de que el hombre, o sea, es un giro de 180 grados, porque Sócrates decía, para que la ciudad sea justa, el hombre tiene que ser justo. Platón, como buen discípulo, contradice al maestro y dice, no, la ciudad tiene que ser justa para que el individuo sea justo. Al revés. Entonces plantea que el gran modelo de las sociedades políticas tiene que ser la educación del individuo y que gobiernen los filósofos, que son los que pueden llegar a la verdad y traernos el conocimiento de lo que es justo. Y lo justo incluso para Platón era que cada uno ocupe su lugar, o sea, un puesto, un oficio, un cargo, un oficio. Si tú eres carpintero, ahí te quedas, salvo que seas filósofo, así puedes ascender. Y los guardianes, ahí. Pero los guardianes, como eran los que tenían que gobernar la ciudad, no podían tener mujer, no podían tener hijos, sino que los hombres y las mujeres en ese plano social compartían, era un comunismo total, ¿no? De hijos y de mujeres y de hombres. O sea, nadie sabía quién era su hijo y nadie sabía quién era su esposo. Es un comunismo. Y después, dentro de la lógica de Platón, como la educación es la que va, o sea, el filósofo que gobierna la ciudad y que conoce lo que es justo en el cielo, en el mundo de las ideas, transmite y establece
para llegar a la justicia social, esto es. Y todo el mundo va a hacer lo que yo he descubierto. Es una suerte de autoritarismo, ¿no? Platón ha sido inculcado de ser autoritario, y lo era, obviamente, porque además expulsa de la ciudad, esto también es muy importante porque tiene vigencia, expulsa de la ciudad a Homero y a los dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo. Es la de los guardianes que cuidan de la ciudad, los militares podríamos decir hoy en día si queremos, ¿no? ¿Y por qué sensitiva? Porque tienen que ser irónicos, no irónicos, irascibles, deben ser capaces de indignarse. ¿Indignarse con qué? Con las malas acciones, con esas acciones que quieren pervertir la ciudad, que quieren ir en contra de las leyes. Pero cosa curiosa, Platón sabe lo que proponía, que para que los guardianes de la ciudad, esa parte capaz de indignarse, ¿no?, frente a la corrupción, frente al incumplimiento de las leyes, esa parte de la ciudad que hay que indignarse incluso contra Sócrates, ¿no es cierto?, que ha pervertido o que quiere pervertir el orden de la ciudad. Entonces los guardianes cuidan de la polis. Y por último, la tercera parte, el alma vegetativa, que estaba compuesta por los trabajadores, los carpinteros, los artesanos, los que reman. Pero cosa curiosa, Platón buscaba la justicia, solo que partía de la siguiente idea. Decía, Sócrates ha planteado la idea de que el hombre, o sea, es un giro de 180 grados, porque Sócrates decía, para que la ciudad sea justa, el hombre tiene que ser justo. Platón, como buen discípulo, contradice al maestro y dice, no, la ciudad tiene que ser justa para que el individuo sea justo. Al revés. Entonces plantea que el gran modelo de las sociedades políticas tiene que ser la educación del individuo y que gobiernen los filósofos, que son los que pueden llegar a la verdad y traernos el conocimiento de lo que es justo. Y lo justo incluso para Platón era que cada uno ocupe su lugar, o sea, un puesto, un oficio, un cargo, un oficio. Si tú eres carpintero, ahí te quedas, salvo que seas filósofo, así puedes ascender. Y los guardianes, ahí. Pero los guardianes, como eran los que tenían que gobernar la ciudad, no podían tener mujer, no podían tener hijos, sino que los hombres y las mujeres en ese plano social compartían, era un comunismo total, ¿no?, de hijos y de mujeres y de hombres. O sea, nadie sabía quién era su hijo y nadie sabía quién era su esposo. Es un comunismo. Y después, dentro de la lógica de Platón, como la educación es la que va, o sea, el filósofo que gobierna la ciudad y que conoce lo que es justo en el cielo, en el mundo de las ideas, transmite y establece para llegar a la justicia social, esto es. Y todo el mundo va a hacer lo que yo he descubierto. Es una suerte de autoritarismo, ¿no? Platón ha sido inculcado de ser autoritario, y lo era, obviamente, porque además expulsa de la ciudad, esto también es muy importante porque tiene vigencia, expulsa de la ciudad a Homero y a los dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo. ¿Y por qué los expulsa? Porque dice, porque no tienen juicio crítico, o sea, no predomina la razón, la parte intelectual del hombre, ¿no? Recuerden la naturaleza bifronte. Y eso es un poco lo que nos pasa cuando entramos a las redes sociales, el TikTok, el Facebook, el X, el Twitter, todo eso. Nos mandan noticias que no son y nos las creemos, porque el hombre casi siempre no está dispuesto a usar su juicio crítico, sino que inmediatamente se deja llevar por esa parte que Platón llama la parte sensitiva, la parte apetitiva, y tenemos siempre esa condición, parece ser humana, no lo sé, de decir, sí, él es malo, a juzgar antes que a explicarnos, ¿no? A juzgar. Entonces, en el teléfono hacemos así y vemos cosas y sí, lo creemos. De repente no es así, es mentira, no es verdad.
Y después esto también es muy importante porque Platón decía, los literatos mienten. Hablando en su época decía, y además traen malas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, decía Platón en la República, lo pueden leer, que Homero venga a decir que los dioses envidian, que los dioses son celosos, que los dioses son así y así, y encima tienen relaciones sexuales con los humanos? Homero está mal, con eso no podemos educar a los jóvenes. Entonces dice, en la ciudad no debe haber jóvenes. Eso pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los rusos, el comunismo soviético creó el realismo, en la literatura llamada el realismo social. A ver tú, Lunacharsky, o a ver tú, Boris Pasternak, ¿qué has escrito? Oye, borra esto. A ver, Vasily Grossman, ¿qué has hecho? No, esto no vale, esto es pequeño burgués, es revisionista, a la horca. Que era un poco más o menos lo que había hecho Platón con Homero y con Hesiodo y todos los dramaturgos. Pero además, Platón había dicho que los guerreros, además que eran un medio filoespartano, ¿no?, que los guerreros tenían que garantizar que la raza sea pura, etcétera, y después eso lo hemos visto en el régimen fascista, el nacionalsocialismo con Hitler, o sea que Platón se adelantó en muchas cosas a la época. Pero ¿a dónde voy? El tema es muy importante porque el individuo o la ética parece ser que descansa en la parte intelectiva del hombre y que más bien cuando la parte intelectiva es débil, entonces traiciona su esencia, ¿no es cierto?, o la primacía de lo que debe ser la parte humana y se deja llevar por la parte apetitiva, el dinero, el placer, la gula, el hambre, la vanidad, mirarnos en el espejo, estar siempre bien vestidos, ¿no?, aparentar lo que no somos, ¿no?, convertirnos en esclavos de los otros, lo que decía Jean-Paul Sartre, ese filósofo existencialista, el infierno son los otros, porque nos dejamos juzgar, ¿no?, porque dejamos primero, somos lo que los demás quieren antes de ser lo que nosotros debemos ser. Y entonces Aristóteles, que muchos dicen la famosa frase de Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Eso es verdad, pero al mismo tiempo no lo es, porque Aristóteles lo que hace es simplemente desarrollar lo que su maestro Platón había dejado dicho, solo que él lo perfeccionó, lo arregló, como son las cosas en la universidad, ¿no? Y entonces Aristóteles concluye lo que le había faltado Aristóteles concluye lo que le había faltado a Platón. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Esta es la parte muy importante, ¿no?, que dice que cuando la parte intelectual, racional del hombre no funciona o se ha dejado avasallar por la parte apetitiva o por la parte vegetativa, o sea, el hambre o la envidia, los deseos, la gula, ¿no?, entonces el hombre se ha vuelto esclavo. Domina el cuerpo, no el alma. Y esto tiene que ver muy claro, si lo trasladamos a nuestra época, lo decía el mismo Aristóteles, es que cuando el individuo, el ser humano, cae en la corrupción, ha cedido la parte racional y ha predominado la parte vegetativa o sensitiva del alma. Se ha dejado llevar por las sensaciones. Pero lo más interesante de lo que dice Aristóteles es que Aristóteles dice, si gobierna la parte vegetativa o si gobierna la parte sensitiva, el hombre ha perdido libertad, que es un poco lo que pasa con el funcionario, ¿no es cierto?, que vende su alma. Cuando vende su alma, ha predominado el cuerpo. Pero una vez, para hablar, por último, este es el tema de lo que nos trae el día de hoy, como resultado de la preeminencia del cuerpo sobre el alma, el funcionario se ha corrompido. Y como producto de esa corrupción, ha dejado de ser libre. Y en la política de Aristóteles hay un concepto de la libertad, porque hay muchos conceptos de la libertad, pero en el tema que nos convoca acá, el que decía Aristóteles es muy importante, porque Aristóteles decía en la política, dice, ¿qué es la libertad? Porque
Hay un capítulo entero. Aristóteles es el único que en la época antigua problematizó la esclavitud, porque todos pensaban que era algo natural. Aristóteles fue el primero. Entonces, y al hablar de la esclavitud y del hombre libre, se pregunta, ¿y qué es la libertad? Entonces él definía al esclavo, y al mismo tiempo las consecuencias de su pensamiento ético es que el hombre libre es el que pertenece a otro. Perdón, el esclavo, decía él, es el que pertenece a otro. Y el hombre libre se pertenece solo a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que se corrompió? Ya no se pertenece a él. Pertenece al que lo corrompió. Y entonces, eso es justamente lo que quiere dar a entender Platón y el discípulo Aristóteles, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, heredero de Sócrates, es que si no predomina el alma racional, el hombre es esclavo de su cuerpo. Es esclavo de la parte vegetativa y es esclavo de las partes sensitivas, ¿no? Incluso, si me permite la licencia, me dicen, por favor, yo soy medio hablador, me dicen cuando tengo que parar, pero ya me embalé ya. Entonces, incluso cuando Platón se desengaña de la política, es que Platón no era, que hay una diferencia, ¿no? Una cosa es ser político y otra cosa es ser un académico, un intelectual. ¿No lo han visto a Vargas Llosa? Gran intelectual, nuestro premio Nobel de literatura, pero creo que cuando hacía política lo hacía muy mal. A Platón le pasaba lo mismo, como a muchos intelectuales. Y sus discípulos, que estaban dispersos por todo el mundo egeo, y bueno, Platón cuando muere, déjenme que rebobine un poco, Platón cuando muere Sócrates, se desengaña en la política y cae en un estado, diríamos, de depresión, si hablamos modernamente, y decide viajar por el mundo, se va. Cicerón dice que no fue a Egipto, otros dicen que sí, otros dicen que a Megara, qué sé yo. Pero lo cierto es que en sus viajes llega a Sicilia, a la ciudad de Siracusa. Y ahí había un rey que se llamaba Dion, que algunos llaman Dion el Viejo, otros llaman Dionisio. Dionisio el Viejo o Dionisio I. Y cuando llega a esta corte, en la corte había un muchacho de 20 años. Y Platón se enamora de él, entre comillas, o queda profundamente, el que si ustedes leen la carta 7 lo van a entender muy bien, en la carta 7 del famoso Platón, pero el tirano Dionisio le dice, tú eres un filósofo, tienes tus ideas sobre la política, ¿por qué no me conviertes a mí en filósofo y yo gobierno la ciudad? Ya, pues Platón, como era muy iluso o muy idealista, o muy platónico, ¿no? Como se dice ahora, muy platónico, intenta concretizar su proyecto político que está en la República. Y es un total fracaso porque Dionisio I y toda la corte de Sicilia se dedicaban al lujo, al placer, a la diversión, ¿no? Y en la carta 7 Platón lo dice, ahí no podía hacerse filosofía, porque la filosofía, dice él, necesita un gran esfuerzo, ¿no? Entonces se desencanta, pero hay algo que es muy importante también, que en esos tiempos, en la Grecia antigua, la mayoría de los 7 sabios han sido legisladores. A Platón muchas veces se le encargó redactar las constituciones de algunas polis de su tiempo. Y él decía, siempre y cuando sigan con mis tesis. No, le decían, son muy duras, entonces no quiero nada. Y además que ya tenía 2 fracasos en sus viajes a Siracusa. Protágoras fue mandado por Pericles a una colonia en el sur de Italia para redactar su constitución. Lo que quiero decir que a diferencia de lo que pasa hoy en día, en ese entonces los legisladores tenían gran prestigio. Ser legislador en esos tiempos era lo máximo, ¿no? Y solo lo habían sido Solón, Licurgo, en fin, etcétera, etcétera. A Heráclito de Éfeso también se lo propuso, pero como era un académico, Heráclito dijo, no, que legislen los niños, ¿no? No quiso. ¿Y a dónde vamos con esto? Ahora sí un poco vamos a aterrizar. Platón había planteado la idea de las formas. Entonces, ¿qué es la forma?
en la filosofía de Platón. La forma es que todos somos una copia de un modelo perfecto de ser humano que está en el topos Uranus. Así como hay un modelo perfecto de este vaso que es imperfecto. Como hay una copia de este micrófono, hay una copia de mi reloj, hay una copia, o sea, pero, oye, ¿y cómo se une ese mundo de allá con el de acá? Por medio del alma, porque el alma ha estado ahí y regresa y nos da una idea. Pero ¿cómo es así? Bueno, el alma ha estado, la recuerda. ¿Y ese mundo cómo es? Platón decía, es el mundo de las matemáticas. Por ejemplo, tú ves un triángulo, es perfecto el triángulo que tienes en la cabeza, pero cuando buscas un triángulo en la realidad, tiene poritos y le pones el micrófono, ¿no? No es perfecto, ¿por qué? Porque es una copia nomás. Entonces decía, pero también hay copias, perdón, ahí en el mundo de las ideas también está la justicia perfecta, la belleza perfecta, la honestidad perfecta, la amistad perfecta. Y entonces alguien tiene que subir para decirnos qué es la justicia, ¿no? El filósofo Rey que después plantea y programa la ciudad. Pero ¿a dónde voy? Parece ser que en el mundo en el que vivimos, bueno, Platón era un poco pesimista como Schopenhauer con el mundo real. Decía, este mundo es caótico, este mundo es violento, es disperso, las leyes que lo gobiernan como la gravedad, la ley de la relatividad, las leyes de la física cuántica son aproximaciones, pero en el fondo el mundo es desordenado, heteróclito, caótico, y lo único que en verdad funciona bien es el mundo del topos Urano, donde está la justicia perfecta. Aquí es un acercamiento a la justicia y podríamos decir también que es un acercamiento al hombre virtuoso, al hombre honesto. O sea, digamos en alguna medida, nunca seremos honestos al 100%, nunca seremos justos al 100% porque somos copias imperfectas, incapaces de llegar a la justicia en su totalidad. ¿No es cierto? Eso es lo primero. Porque participamos de las formas, participamos de lo justo, participamos de lo bello, participamos de la humanidad, etcétera. Pero participamos, no somos. Entonces, ¿somos justos? No, participamos de lo justo. Aristóteles, no sé si ustedes recuerdan, hay un famoso cuadro, creo que de Rafael, donde aparece Platón, en su mano lleva el Timeo, y Platón está mirando arriba, al cielo, el cielo así es. Y Aristóteles aparece en el cuadro apuntando hacia abajo, hacia la realidad. Entonces, ¿qué es lo que dijo Aristóteles? Dijo, no, Platón está equivocado. Las formas, o sea, la esencia de la justicia perfecta, la honestidad perfecta no está arriba, participa también de las cosas y es su forma. O sea, ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Porque todos acá somos seres humanos, pero somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, Aristóteles plantea la tesis de que hay una esencia, que es lo humano, la humanidad, ¿qué somos? ¿A dónde apuntamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿No es cierto? Y por otro lado hay los accidentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, él y yo somos en esencia seres humanos, pero tenemos accidentes. Yo soy más gordito, él es más simpático, esos son los accidentes. Pero en esencia, decía Aristóteles, en esencia los dos somos seres humanos, pero no es como piensa Platón que está arriba, no, está acá. ¿Y por qué digo todo esto? Porque si la justicia, si la honestidad, el funcionario honesto, el funcionario que cumple la ley, etcétera, que goza de las excelencias, llega temprano, etcétera, no es porque es una copia imperfecta de un concepto de justicia o de honestidad que está en el cielo, sino que está acá, en el mundo real, decía Aristóteles. Y eso, Aristóteles, igual que su maestro, lo llamaba forma. Entonces él dice,
todas las cosas tienen forma y tienen materia. ¿Cuál es la forma de nosotros? La humanidad. Y la materia, esta carne, estos pómulos, esa es la materia. Pero si no poseemos la forma, seremos un caballo, seremos un tractor, ¿no es cierto? Forma. Forma es lo que nos hace ser lo que somos, aunque estemos hechos de una determinada materia. Carne, huesos, pero no puede haber un ser humano que no es ni carne ni hueso, sino que es una pintura que está en la pared. ¿Quién es ese Jesucristo? O vemos una foto, ¿quién es ese? El premio Nobel de Literatura que acaba de ganar. Su forma está reflejada en el óleo, está reflejada en la fotografía, pero su materia no es ni carne ni hueso, es óleo, es pintura, etc. Es accidente. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Es que la forma es lo importante, es la esencia. Y ahí es en ese tema donde quiero aterrizar y dar más o menos por concluido esta reflexión, es de que el ser humano es forma, las relaciones con los demás es forma, el derecho es forma, y lo importante para no caer en los problemas de la ética es que hay que guardar y conservar la forma, porque la forma es nuestra esencia. Lo demás son meros accidentes. Entonces parece que a veces es feo de cuerpo, pero bonito de espíritu, ¿no? Entonces, y aquí sí ya voy a dar algunos ejemplos concretos. El funcionario, para tener la excelencia, tiene que conservar la forma. Entonces, si somos platónicos, vamos a decir que hay una idea de lo que es el funcionario honesto y que goza de las excelencias. Llega temprano, se pone la camiseta, ¿no? Pues yo podría preguntarle, ¿qué es para usted un buen funcionario? ¿Qué es para usted un buen juez? ¿Qué es para usted un buen parlamentario? ¿Qué es para usted un buen etcétera, etcétera, etcétera? Y siempre usted me va a dar una forma. Y como vamos a decir, si somos protagóricos, vamos a decir que el hombre es medida, que el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto que son y en cuanto que no son, pero ese sería un desorden. Entonces, ¿cuál es la forma del funcionario público? Yo creo que si vamos a poder tener que ser objetivos, la forma del funcionario público es la ley de código de ética del funcionario. Y mi forma es esta, de esta no me salgo, de aquí no me salgo, esta es mi forma. Como funcionario, porque además de funcionario, yo soy padre de familia, soy profesor universitario, soy hijo. Entonces puedo ser buen funcionario y de repente un mal hijo. Fallo en otro accidente. A veces la pregunta que a veces se hacen. Un padre de familia que es violento contra su señora esposa y desprecia a sus hijos, puede ser un buen juez. Tiene sentido común. O sea, pierde la forma, pierde la esencia de padre, pierde la forma de hijo, pero posee la forma de juez. ¿Se puede? No se puede. En el mundo contemporáneo no, porque a uno lo acribillan, pues, o sea, imagínense, sale uno y dice, ese juez, sí es juez, pero le pega a su esposa, no puede ser, afuera. Pero no deja de ser una pregunta que hay que plantearse, ¿no? Y entonces, este es el consejo que podría darles. Porque al final de cuentas en alguna conclusión tenemos que llegar. El funcionario tiene que conservar su forma. Y la forma, y además que eso yo lo aprendí cuando ejercí el cargo y puedo hacer una infidencia porque vale la pena, porque uno aprende y no lo leí en los libros. Cuando estábamos debatiendo algo, una sentencia en el tribunal, un magistrado dijo, no, yo creo, dijo que guardemos la forma, porque esa es la garantía de que no nos va a pasar nada. Y ese es el gran consejo que yo podría darles. Y que a veces la forma son cosas muy sencillas y además que el problema que en el mundo contemporáneo, con la aparición de los celulares, de todo lo que ustedes ven, el TikTok, las redes sociales, cada vez somos más vulnerables, ¿no? Cada vez estamos más expuestos a la crítica. Cada vez el hombre pierde su privacidad, su intimidad
y se va a convertir, o sea, la esfera de lo público cada vez se amplía más y se le exige al hombre mucho más, que no solo sea un buen funcionario, que sea un buen padre de familia, que sea un buen amigo, y si fallas en una parte termina siendo destruido en la otra. Y cuando a veces construir una imagen puede demorar 20, 30 años, y porque cometiste un simple error, todo se destruye como un castillo de naipes. Y tengan la seguridad que esa destrucción se debe a que perdí la forma. ¿Y cuál es la forma? No fui buen padre de familia, no fui buena pareja, porque tengo una idea, una forma de lo que es el buen padre de familia, ¿no? Y hay una forma en el mundo, y mucho más en este, que cada vez es más jugador, menos explicador de las cosas, ¿no es cierto? Entonces cada vez estamos más encamisetados, ¿no? Porque la forma, la esfera de lo público se va ampliando, todo está en el celular. Y vamos perdiendo libertad, pero esa es, digamos, la gran tragedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si regresamos y decimos que esta es la forma, acá se habla, voy a poner pequeños ejemplos, dice, el funcionario, acá dice, principio el servidor público actúa de acuerdo con los siguientes principios. Hay uno que dice veracidad. Veracidad. Yo quiero poner un ejemplo. Que a veces un funcionario comete una falta, ¿no? Dice, ha sido verdad. Y el funcionario no quiere decir la verdad, entonces da una mentira chiquita. Sí, pero no fue. Y el periodista con eso se agarra y te persigue. Te persigue hasta el último y como la mentira tiene pata corta, sale una, sale la otra, sale otra. Entonces, la forma te dice que sí, es verdad, cometí el error, discúlpeme usted. Ahí se acabó la noticia. Ahí terminó la noticia, se acabó. Ya no hay noticia, pues, ¿no? Recuerden, para no poner ejemplos, me acuerdo que nadie sabía que Jorge Pimentel, la Chola Chabuca, tenía una enfermedad, era portador del VIH. Y su pareja, creo que se apellidaba, o se llamaba Leca, creo que se apellidaba así, iba a escribir un libro, iba a poner a la comunidad, a la polis, que Pimentel tenía VIH. Entonces, ¿qué hizo Jorge Pimentel? Se le adelantó. Antes de que publique su libro, salió en la televisión y dijo, tengo VIH. El libro ya no se vendió. Ya no se vendió porque dejó de ser noticia. Ya lo había dicho el personaje. ¿Eso qué es? Transparencia. Veracidad. ¿No es cierto? Otro ejemplo, el presidente García, cuando iba a ser elegido en su segundo gobierno, salió su psiquiatra, que digamos yo ya no iría a ese psiquiatra, yo sufro de depresión, y si me da depresión a ese psiquiatra no voy, porque ese psiquiatra perdió la forma. ¿Cuál es la forma? El que está en la Constitución. La ética puede ser objetiva, si se quiere, y no como pensaba Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, o el hombre medida, no. La reserva del profesional, ¿cómo va a decir que, etcétera, etcétera? El psiquiatra se dice, sí, ha tomado litio, toma litio. A la mañana siguiente, todos los reflectores encima del candidato a la presidencia, García. ¿Ha tomado usted litio? Sí, sí he tomado. Sí he tomado. ¿Y por qué tomó? Porque Aya La Torre se murió y me enfermé. Y la única manera de sostenerme era eso. Me duró 30, de repente tomó litio 5 años. Pero él dijo, yo lo tomé 2 meses y ya, para pasar. Lo cierto es que no dijo, sabe que no tomé, eso es mentira, es una calumnia del... ¿Por qué? Porque el psiquiatra ha dicho, no, si acá está lo que le he recetado, acá están los pagos que me hizo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dijo la verdad y se acabó. Y eso es veracidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es eso? Eso es forma. Cuando el funcionario no se sale de la forma, tiene garantizada
su esencia. La materia de la que estemos hechos es diferente, todos somos de carne y hueso, pero también, si digamos, diferimos en la educación, la formación, pero dentro de la forma, y aquí viene también una parte que tiene que, otra vez, regresando un poco a Aristóteles, a Sócrates, la forma importa también conocimiento. Y aquí voy a poner un ejemplo de un político que ya murió, que además fue el fundador del IDL, no ha sido Susana Villarán el fundador del IDL, como falsamente se dice en las redes, ¿no? El fundador del IDL fue Carlos Chipoco, que ya murió. Carlos Chipoco funda el IDL, después se pelea con Basombrío y con Susana y se va, pero lo cierto es que cuando él funda el IDL, lo funda como una institución para la defensa de los derechos humanos. Y cuenta una cosa interesante, dice que tiene que defender a un campesino que ha sido torturado por la policía. Entonces van a juicio, el campesino, los jueces lo interrogan, termina el interrogatorio y Carlos Chipoco le dice, pero ¿por qué no has dicho que te han torturado? ¿Por qué no le has dicho que te han golpeado en la comisaría? El campesino le dice, ¿tenía que decir eso? Claro, era importante. Es que yo pensé que era normal. Yo pensé que la policía podía golpear. Y que a veces también, por ejemplo, cuando en la televisión escuchamos a los congresistas, por ejemplo, decir, ¿cómo va a combatir usted la seguridad ciudadana? Hay que subir las penas. ¿Cómo va a combatir usted, no sé, pues la violencia? Hay que subir las penas, pena de muerte, no sé. Oiga, el problema no es tan sencillo, la política es el arte de lo posible. Y creo que el tema de la seguridad ciudadana parte, en primer lugar, de la educación en casa. El niño que ha visto que su papá golpea a su mamá piensa que él también tiene que hacer lo mismo. O ese niño, por ejemplo, que nunca ha visto a sus padres abrazarse o besarse, piensa que él tampoco debe hacerlo. O sea, porque así como se aprende matemática y así como se aprende buenos modales, educación, el que llega saluda, ¿no? El que viene de viaje es el que tiene que visitar, decir ya llegué, ¿no? Así también se aprende el amor, se aprende el afecto, el cariño y es básicamente en la casa. Una vez un amigo se va al psiquiatra, no recuerdo su nombre, no, que tenía un programa en la televisión, le cuenta su drama, le dice, pero señor psiquiatra, no recuerdo su nombre, ¿por qué siempre cuando me enamoro, cuando ya estoy convencido de que estoy enamorado, le empiezo a ver defectos? No me quiero comprometer, tengo miedo. Y el psiquiatra le responde, es que no has visto abrazarse a tu papá y a tu mamá, pues no te han enseñado lo que es amar, por eso tienes miedo a lo desconocido. ¿Y usted cómo sabe que yo no he visto esto? No, pues años de experiencia, ya me he dado cuenta que tu papá y tu mamá no se abrazaban. ¿A dónde voy? Que hay que conocer la forma, la esencia, o sea, hay que conocer lo que es la honestidad, la probidad, ¿no es cierto? Porque a veces, regresamos a Sócrates, cometemos los errores por desconocimiento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos leído la ley de ética del funcionario público? ¿Cuántos de nosotros hemos leído una convención internacional, la convención lucha contra la corrupción, etcétera? Esa es la forma, ¿no? Pero digamos, no salirse de la ley, no salirse de lo que es adecuado, ¿no? Entonces, y así podemos poner muchos casos donde ese es lo que yo aprendí cuando fui funcionario público en los 8 años que estuve en el tribunal, donde había que cuidarse mucho, ¿no? Pierde uno muchas cosas, la privacidad, en fin. Entonces aprendí de que la única garantía para que no me pase nada es que yo tenía que guardar las formas. La forma es la garantía de que a mí no me va a pasar nada. Pero tener la forma es tener conocimiento de lo que es la forma. Y en el mundo contemporáneo, en el mundo del derecho, es básicamente guardar la ley, el respeto de la ley, el respeto de la Constitución, el respeto. Ese es lo que yo creo que podría decir en esta tarde como un consejo, porque
No soy técnico en temas de corrupción, de seguridad ciudadana, pero eso es lo importante que creo podría haber transmitido el día de hoy, el respeto de la forma y recordar siempre lo que dijo Aristóteles, ¿no? Que el hombre cuando deja que la parte apetitiva y sensitiva del alma gobiernen y no la parte racional e intelectual, el hombre termina convirtiéndose en un esclavo porque gobierna el cuerpo y no el alma. Y recuerden la famosa frase que está en la política, esclavo es el que le pertenece a otro. Y casi siempre en los temas de corrupción, ¿no es cierto?, el funcionario vendió su alma y va a ser esclavo del cuerpo porque ya su libertad no le pertenece. Hay alguien que le sabe algo, ¿no? Y a veces también, socráticamente, uno no sabe, de repente esto está bien, está mal. Bueno, es el tema del conocimiento, hay que conocer la forma, qué es lo que nos inmuniza, qué es lo que nos garantiza, ¿no es cierto? En fin, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haberme permitido hablar. Espero que haya sido útil. Me da la impresión que he sido muy abstracto, muy pero espero que haya servido para algo. En verdad agradecer a Carlos por su exposición. Voy a volver a leer a Aristóteles, la verdad, lo prometo. Pero creo que la gran reflexión que nos ha dejado el día de hoy es que guardemos las formas. Y una de las formas de el hacer integridad, el de ser íntegros, integridad es en todo, en sus vidas personales, en sus vidas como trabajadores, en sus vidas como padre, como hijos. Sencillamente, esa es la reflexión que hoy les dejamos por integridad. Quiero agradecer también a nuestro secretario porque ha tenido la gentileza de estar acá, y a Carlitos. Claro. Me permite una última reflexión, se me ha quedado en el tintero. Cuando venía en el carro decía voy a decir esto. ¿Me permite, por favor? Hay un tema que decía este sociólogo alemán, Max Weber, que tiene un libro que se llama Economía y Sociedad. En ese gran libro de Max Weber se habla de la burocracia, ¿no? Y mal que bien, nosotros pertenecemos a la burocracia, ¿no? Pero en el término no peyorativo, sino en los términos en que los entendía Max Weber, que es el gran estudioso de la burocracia. Y Max Weber decía que, ya al margen de la ética, ¿no?, que voy a decir, el burócrata, nosotros, los burócratas, no debemos perder de vista que dentro de la esencia del funcionariado público está la misión a la cual servimos. Y porque si no tenemos en cuenta la misión para la cual estamos trabajando, nos convertimos en autómatas, en piezas de un engranaje que no llegamos a comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si trabajamos en el Ministerio de Justicia, en el área de derechos humanos, caramba, qué misión, la protección de los derechos fundamentales. Pero el que cree que todos los días la misma vaina, no, hay una misión importante y no hay que perderla de vista, porque eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Y ese es justamente lo que Max Weber decía en este libro, ¿no? El riesgo de que el funcionario pierda el sentido de su trabajo, porque ahí también la vida termina perdiendo sentido, ¿no? Y eso es muy importante también, no olvidar, ¿no?, que detrás de todo lo que hacemos hay una importante misión, una gran misión. Y esa no la debemos perder de vista, aun cuando pensemos que hemos caído algunas veces en la rutina, ¿no? Pero estamos dentro de una gran misión. Eso es lo importante que se me había quedado en el tintero. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Una reflexión de fondo absolutamente importante, le agradecemos. No ha sido abstracto al principio, como toda filosofía política seguramente, pero yo estoy segura que cada uno de nosotros lo ha ido atando en su proceso cognitivo, en sus pensamientos, en el día a día, en nuestros deberes, en nuestra misión. Y el servicio es eso, ¿no? Me gustaría comentar algo más. Yo
me quedé con Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no es cierto? Y Aristóteles decía, de forma resumida, porque no tengo una memoria tan prodigiosa como la de Carlos Mesía, pero recuerdo claramente que decía así, aquello de lo que no es, creemos que es, entonces es falso. Y la palabra en lo divino, en Dios, es la verdad, pero en la humanidad la palabra no es la verdad. Y cuando nos quieran hacer creer que lo que no es, es, nuevamente Aristóteles recordando, entonces es falso. Y quisiera que esta reflexión la tomáramos en cuenta solamente para que en el diario trabajo de nuestro pasar por cada una de las funciones que hacemos, seguramente con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho compromiso, ¿no? Involucrarnos, porque a veces no solamente cumplir lo que nos toca en nuestro reglamento de organización y funciones es suficiente. Hay mucho más que no está escrito en nuestro reglamento de organización y funciones que nos debe comprometer. Y eso era lo que yo quería comentar y compartir con mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Me dejan? ¿Sí? Pero quiero, no, usted va a hablar mejor, sí. Bueno, gracias a todos. Quiero agradecerle de antemano sus enseñanzas. De hecho, nos ha traído a la mente varios recuerdos y saco como aprendizaje personal dos cosas, ¿no? Acerca de la ética, del profesionalismo que como funcionario debemos mantener. Bien dijo la misión y la forma. Yo quisiera agregar dos más. Quisiera agregar la justicia y el ejemplo. ¿Por qué la justicia? Lo dijo Santo Tomás de Aquino. No existe virtud sin justicia. Entonces, no existe nuestro código de ética de funcionarios si no somos justos. Y por otra parte, todos somos funcionarios directivos y tenemos la obligación de dar el ejemplo, porque tenemos gente que está detrás de nosotros. Entonces, yo terminaría diciendo que además de la misión, que es muy importante, la forma igual, debemos agregar el valor de la justicia y el ejemplo. Solamente eso, gracias. Me ha traído a la memoria algunas cositas. Efectivamente, creo que lo enfatizo, aunque creo que lo había dicho cuando hablé de Platón, que había desterrado a Homero de la ciudad, del Estado, porque Homero mentía. Homero daba el mal ejemplo, que es la palabra, ¿no? A veces, no todo lo que sale en la televisión, no todo, yo diría que el 99% de lo que se dice en la televisión, en la radio, en las redes sociales es falso. Y eso es lo que más o menos está diciendo la doctora. Y lo que decía Platón, hay que abusar el juicio crítico porque la noticia que viene por el Facebook, la noticia que viene por la televisión, por los medios de comunicación es noticia interesada. Y entonces hay que tener juicio crítico para no creer a pie juntillas todo lo que dicen, ¿no? Y además recuerden algo, a mí me ha pasado y seguramente a ustedes, uno tiene una idea del personaje público y a veces nos cae antipático, o nos cae muy buena persona, ¡ay, qué buena gente, qué simpático!, ¿no? O de repente, ese es un odioso. Y cuando lo conoce resulta que no es así, es otra persona. Entonces, es muy importante la inmediación, ¿no? Eso por un lado. Y efectivamente, la palabra tiene mucho poder. La Biblia es el libro más leído, pero el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx hizo posible la muerte y dictaduras en el siglo XX que fueron atroces, ¿no? Entonces la palabra, lo escrito o oral, tiene inmenso poder. Cuando hay una parte de la República, cuando uno de los discípulos le dice a Sócrates, ¿pero dónde lleva toda esta perorata? Deja, vamos siguiendo, dialogando, disertando, le dice Sócrates, déjate llevar por el logos, a donde nos lleve el logos, o sea, donde nos lleve la razón, que es al descubrimiento de la verdad. Y por otro lado, a propósito de lo que ha dicho el doctor, sobre la esencia, ¿no? En el mundo de los griegos, ellos manejaban un concepto que se llamaba la arete. La arete es la excelencia, la forma, ¿no? La excelencia.
Y entonces Aristóteles decía que el hombre no es lo que es. El hombre es hacia dónde apunta, hacia dónde va, ¿no? ¿Por qué? Decían ellos los griegos, que Aristóteles lo decía muy bien. ¿Para qué ha sido hecho el reloj? Para dar la hora. Y si se atrasa, no es un reloj. O si quieren, es un reloj injusto. No hace justicia. Si yo compro un reloj y el reloj no me da la hora con exactitud, me han estafado. Han sido injustos conmigo. Entonces, si compro un hermoso automóvil, pero resulta que a los 3 días no camina, han cometido injusticia conmigo. ¿Por qué han cometido injusticia? Porque ese objeto no está cumpliendo su finalidad, no está cumpliendo su arete, no tiene excelencia. Entonces el martillo debe tener determinadas cualidades. Puede ser cogido de la mano, muy bien. La cabeza tiene que ser plana para caer sobre el clavo y hundirlo perfectamente, no puede ser porosa. Tiene que ser redonda y tiene que haber una distancia entre el mango, el brazo y la cabeza, ¿no? Porque si digamos, el mango es muy chiquito, la fuerza del martillo no va a caer bien. Entonces ese martillo no cumple con su finalidad. Y si no cumple con su finalidad, comete injusticia. No ha sido justo, porque no ha cumplido con su finalidad. Entonces, y de acá venía la reflexión platónica aristotélica. ¿Y cuál es la función del hombre? ¿Cuál es la función, cuál es la misión, el sentido, la arete, la excelencia del funcionario público? El funcionario público no es lo que es, sino hacia lo que apunta. Creo que ahí sí, creo que se engarza Aristóteles con Max Weber. Max Weber dice, tienes que tener siempre el sentido para no convertirte en una pieza del engranaje. Tienes que tener el sentido hacia dónde es la misión que te hace trabajar hacia algo, ¿no es cierto? Porque si tú pierdes ese sentido, no eres. Entonces, para Aristóteles era muy importante el sentido, la finalidad. El hombre no es necesariamente solo su esencia, o sea, la humanidad, sino hacia dónde apunta, qué quiere ser. Entonces, si yo soy filósofo, tengo que ser un filósofo, ¿no es cierto? No un hechicero, un predigitador, un charlatán. Y así también, si soy profesor, tengo que ser un gran profesor, ¿no? El sentido hacia lo que uno apunta. Porque decía, si no cumplo mi finalidad para la que he venido, entonces no tengo arete, no tengo excelencia, cometo injusticia, soy injusto. Como el reloj que no funciona y que me costó carísimo. O como el martillo que compré y que no clava. O el carro que lo enciendo y no sirve. Me han estafado, han sido injustos conmigo. Porque el objeto no ha tenido arete. Entonces, en alguna medida, claro, no solo es conocimiento, veracidad, honestidad, forma, etcétera, sino también justicia, ¿no? Y la justicia es, yo voy a ser justo en la medida en que cumplo con la finalidad para la cual he sido puesto, ¿no? Porque si yo no cumplo con la finalidad para la que he sido puesto, cometo injusticia, no tengo excelencia, no tengo arete, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan presentes están las reflexiones de los griegos 2500 años antes de que estuviésemos aquí? Ahora sí, muchísimas gracias.